A nuestra siguiente expositora es diseñadora industrial y cuenta con una maestría en gestión de proyectos. A lo largo de sus 15 años de experiencia, ha trabajado en las áreas de gestión y asesoramiento de proyectos en automatización industrial, escenarios tecnológicos viables y sostenibles en el sector de educación. Actualmente es jefa de Festo Didactic, el proveedor líder internacional de formación relativa a la automatización industrial. Gama de productos a los clientes, soluciones de formación. Con estos sistemas, los estudiantes pueden obtener la experiencia práctica real que necesitan para trabajar de manera autónoma en la industria y contribuir rápidamente a una empresa. Representando a la empresa Festo Didactic, demos la bienvenida a la magíster Aida Benavides. El día de hoy, entonces, gracias a la Universidad Tecnológica de Panamá, al doctor Carlos por esa aproximación interesante que nos hace a nivel del tema de los sistemas de gestión. Efectivamente, es la base fundamental para todo el componente de Industria 4.0. Y el objetivo de hoy de esta presentación es poderles presentar a ustedes cómo se prepara la empresa para la digitalización y para la Industria 4.0. A razón de ello, para nosotros es de gran valor presentar el marco general de lo que es Festo como compañía muy rápidamente. Nosotros somos una empresa alemana con más de 90 años en el mercado. Nuestro gran enfoque está dado en automatización industrial y tenemos también un área importante que es el área de didáctica, donde hacemos todo el tema de transferencia de conocimiento para, digamos, la transición de todo lo que son los componentes a nivel de tecnología. ¿Qué es importante en este momento en relación a Festo como parte fundamental de Industria 4.0? Nosotros pertenecemos al comité de Industry 4.0 de Alemania, donde hay diferentes empresas también que están integradas, como son Bosch, SAP, ABB, Siemens, IBM, entre otras. Y lo que hace este grupo es liderar de alguna manera todo lo que son el desarrollo de nuevas tecnologías, cuáles son los estándares que tenemos que tener en cuenta para la incorporación de Industria 4.0, cuáles son esos nuevos modelos de negocio y cómo se puede poner en práctica todo este nuevo concepto de Industria 4.0, que no solamente está relacionado con inteligencia artificial y robótica, sino que también contempla otros componentes importantes. Interesante también tener claro que en nuestra región específicamente aún tenemos industrias 2.0 semiautomáticas, otras que están en industria 3.0, donde ya tenemos ciertos procesos de las industrias automatizados y estamos actualmente migrando a esa industria 4.0, donde tenemos que hacer una integración de infraestructura inteligente, es decir, mejorar toda esa infraestructura a nivel de lo que tenemos en planta, pero algo fundamental es fortalecer las competencias en todo lo que tiene que ver con habilidades y conocimientos de esta misma línea tecnológica. Entonces, teniendo este marco de desarrollo de Festo como un integrador de todos estos elementos, para nosotros es importante ver cómo esa cuarta revolución industrial ha cambiado el comportamiento de los consumidores. ¿Y qué es interesante acá? La velocidad del cambio tecnológico actualmente es completamente diferente a la velocidad del relevo generacional. Inicialmente, cuando estamos en todo lo que era la producción manual, empezamos con nuestra primera revolución industrial en 1913 y ahí teníamos más o menos 63 años, donde todos los conocimientos a nivel de profesiones que manejábamos pues nos permitían mantenernos en un periodo específico, fortaleciendo todas estas rutas de acción. Luego, de la primera revolución a la segunda tenemos más o menos unos 42 años, donde efectivamente a nivel de la experticia y conocimiento que tienen los profesionales, pues se puede seguir desarrollando un componente tecnológico y a medida que se van desarrollando las diferentes revoluciones posteriores, pues tenemos un tiempo mucho más corto. De la segunda a la tercera tenemos más o menos unos 25 años, luego tenemos de la segunda de la tercera a la cuarta otros 20 años y aquí empezamos un componente de globalización, donde todas esas velocidades nos exigen actualmente reaccionar a estos componentes de cambios tecnológicos, de transformación digital, de épocas disruptivas y tenemos que empezar a fortalecer nuestros conocimientos. Entonces es importante cómo toda esta industria 4.0 nos exige a nosotros también como profesionales adaptarnos, adecuarnos, empezar a desarrollar mejores habilidades en diferentes frentes y aquí es donde el reto y desafío frente a la globalización empieza a tener efecto. Vemos
Para la década del 2010 estábamos hablando más de humanos, hacemos una relación 2010-2020, actualmente estamos en la era o en la época de los robots. Antes, por ejemplo, temas particulares, más el enfoque del desarrollo de competencias a nivel de hombres. Hoy tenemos ya a las mujeres mucho más empoderadas. Antes hablábamos de la deflación, hoy en día de la inflación. Y si lo vemos desde diferentes aspectos a nivel de lo que nos pertenece en las economías globales, actualmente temas, por ejemplo, que nos pueden desarrollar a nosotros, antes eran efectos rurales, ahora estamos hablando de smart cities, antes hablábamos de energías que estaban enfocadas en toda la parte fósil, hoy en día son energías limpias, antes estábamos muy enfocados en la tierra, hoy estamos más enfocados en el espacio y todo esto, digamos, si lo vamos trasladando a las áreas de conocimiento que requerimos, pues nos va a exigir unas competencias completamente diferentes. ¿En dónde? En un mundo conectado, como bien lo decía Carlos. Hoy en día la información que está a disposición de nosotros nos exige tener una conectividad mucho mayor y aquí es donde Festo empieza a tener una fortalecimiento bien interesante y es cómo nosotros integramos toda esa digitalización en Industria 4.0 desde nuestro hacer. Cuando nosotros vemos las organizaciones, no las vemos solamente como una institución o una infraestructura física, sino la entendemos como un grupo de gente que tiene que tener unas competencias específicas, tiene que traer un excelente trabajo de comunicación, trabajo en equipo, tenemos que desarrollar nuevas competencias a nivel de las generaciones, que ya tenemos multigeneraciones en las empresas, generar liderazgos para poder envolver a los empleados en una condición de nuestra actualidad. Tenemos un componente tecnológico donde también tenemos que empezar a reconocer cuáles son esas nuevas tecnologías que nos permiten optimizar procesos, cómo hacemos todas las cadenas de suministro a través de logísticas internacionales. Hoy en día ya los requerimientos de pedido son online, es decir, desde que yo pongo mi pedido vía teléfono o en una app online shop, ya hago la ruta completa del envío del producto que solicité. Necesitamos tener infraestructura, gerenciamiento de información, calidad de los productos y de los procesos. Y cuando hablamos en sí mismo de las organizaciones, entendemos que para poder tomar decisiones hay que tener una estrategia definida en función también de esa transformación digital. Tenemos que tener una orientación muy enfocada a los clientes precisamente porque estamos pasando de una economía de producto a una economía de servicios y un componente muy alto en valor y estrategia. Entonces, es importante que hoy en día la industria 4.0 no solamente es incorporar tecnología, sino tenemos que tener siempre estos tres frentes para que podamos tomar decisiones de estrategia, de inversión y obviamente de actualización tecnológica. Entonces, los factores claves para la industria 4.0, desde lo que hemos hecho en Festo, está a nivel de tecnología, de personas y de la cualificación que deben tener a nivel de la formación de estos futuros profesionales. Si colocamos o tomamos el primer componente, que es el componente de tecnología, vamos a enfocarnos en lo que es manufactura, ya que es el core de la compañía de Festo como tal, y entendemos que en la manufactura, cuando hablamos de producto, hoy en día son productos más individualizados, customizados, ecoamigables, es decir, tenemos siempre un componente importante a nivel de sostenibilidad de ciclos de vida completos, productos conectados, es decir, esto tiene que tener unos RFID, es la razón por la cual ustedes saben cuando hacen una solicitud online shop, en qué momento su pedido es despachado, en qué momento está en ruta, en qué momento llega, en qué momento se puede hacer la confirmación de pedido. Tenemos menores ciclos de vida, es decir, los productos actualmente una vez terminan su ciclo no pasan a un mantenimiento, sino que sencillamente se hace una recompra de productos porque es parte de esas economías a escala, nuevos materiales, por supuesto, basados en desarrollos tecnológicos y nuevas tecnologías. Aquí es importante también comentarles que Festo tiene una línea que se llama Biónica y es básicamente entender cómo se solucionan los procesos a nivel de los sistemas biológicos para traducir eso a tecnologías activas y poder tener también eficiencias durante los procesos. Otro componente, si lo vemos ya no como producto, sino como producción, vemos ya unas producciones mucho más customizadas, es decir, no son temas a nivel de masa o de líneas productivas, sino que ya podemos customizar durante el proceso productivo cada uno de los productos. Temas de sostenibilidad, por supuesto, la digitalización que nos permite tener también una administración a nivel de gemelos digitales o de SCADA
o monitoreo de condiciones de qué es lo que está pasando en esa producción. Aspectos sociales, entendiendo que la producción no solamente es de un producto, sino que ya incorpora una cadena completa que es el cliente, la parte de proveedores y en sí mismo el componente de producción que integra toma de decisiones a nivel de esos grupos sociales que están en el contexto de la producción. Nuevas tecnologías, que es todo ese cambio tecnológico que estamos incorporando en la actualidad, y los nuevos conceptos que nos exige también tener, por ejemplo, estándares de comunicación para poder tener comunicaciones máquina a máquina, productos inteligentes, inteligencia artificial, soluciones de simulación a nivel de software, redes físicas, inalámbricas, entre otros. Esto entonces a nivel de manufactura y todo el componente tecnológico. Y si lo hemos aplicado a lo que estamos haciendo hoy en día en nuestras implementaciones, nos ha permitido reducir costos de mantenimiento entre el 10 y el 40%, reducir el consumo de energía entre el 10 y el 20% y aumentar la eficiencia en el trabajo entre el 10 y el 25%. ¿Cómo? Incorporando productos que ya vienen con sensores inteligentes, incorporando monitoreo de condiciones para saber cuál es el consumo de aire, consumo energético, consumos de caudal, cuál es el gasto de CO2 para poder mejorar las condiciones específicas en planta y, por ejemplo, ciclos de vida de los productos donde sabemos cuántos ciclajes puede tener un producto y podemos hacer ya un mantenimiento preventivo o si se dice adaptativo en función de lo que tengamos directamente en planta. Hasta ahí tecnología. Ahora vamos a hablar de personas. Entonces, cuando nosotros entendemos a las personas en una nueva era digital de Industria 4.0, necesitamos poder entender cómo puedo yo diagnosticar el nivel de madurez que tienen las empresas en la Industria 4.0 para asimismo poder hacer el desarrollo de planes de implementación. Para ello, Festo, digamos que se ha basado en una fuente que es una toolbox de la BDMA de Alemania, donde lo que ustedes pueden ver acá, básicamente son 5 niveles, ¿listo?, de madurez de las organizaciones en diferentes frentes. Por ejemplo, a nivel de integración de sensores y actuadores, si lo vemos como producto, todo lo que son comunicaciones en planta, características de almacenamiento de la información, el monitoreo, servicios de IT y modelos de negocio. Básicamente lo que uno hace acá cuando hace un reconocimiento en planta es verificar exactamente en qué nivel se encuentra la compañía. Si no tiene sensores, está en un nivel 1 de madurez de Industria 4.0, pero si a lo mejor cuenta con todos los sensores y estos se van a una plantilla Excel de información y algún monitoreo de condiciones, posiblemente está en un nivel 4 o 5 de madurez. ¿Qué es importante acá? No todas las empresas tienen que pasar de nivel 1 a nivel 5. Todo tiene que ser un paso a paso y las personas tienen que tener la capacidad actualmente de reconocer cómo puedo hacer yo estos diagnósticos a nivel de empresa. ¿Cómo lo hago? Volvemos otra vez a nivel de producto y a nivel de producción, porque digamos es el marco general de lo que Festo como organización trabaja en su día a día. Cuando hablamos de este mismo diagnóstico a nivel de lo que es de producción, ya encontramos otros temas como son procesamiento de datos en la producción, comunicación entre máquinas, redes de comunicación, infraestructura, interfaces y eficiencia de lotes pequeños. Entonces, si ustedes quieren investigar sobre este tipo de cosas, pueden buscarlo como BDMA y ahí les va a dar el paso a paso de cómo se pueden desarrollar esos diagnósticos a nivel de compañía. Entonces, tenemos tecnología, tenemos personas y ahora entramos con la cualificación. Como les comentaba, Festo es un partner a nivel del componente de didáctica, donde nosotros, además de brindar información y transferencia de conocimiento, contamos con plataformas, es decir, con equipos de nueva era para poder formar a la gente en las diferentes competencias que exige la industria 4.0. ¿Qué es importante acá? Tener interdisciplinariedad, es decir, todas estas plataformas pueden brindar formación a nivel de ingeniería transversal para los ingenieros industriales en temas, por ejemplo, de Lean Manufacturing, SMED, TPM, Synchrogame, a la parte de ingenieros, por ejemplo, mecatrónicos,
electrónicos en todo lo que son los componentes de integración a nivel de programación, a nivel de entradas y salidas, a nivel de monitoreo de condiciones, a los ingenieros de software, por ejemplo, para hacer la adquisición de los datos, para hacer las programaciones específicas, por ejemplo, en robótica. Si hablamos a nivel de ingeniería mecánica, conocer cómo todos los componentes se integran para incorporar sensórica inteligente y subir todo esto a componentes de mantenimiento. Entonces, esto nos permite tener escenarios de un futuro integral. El desarrollo, por supuesto, entendido desde las áreas de investigación y desarrollo de las facultades, donde pueden, a partir de la base instalada, desarrollar nuevas alternativas en función de los estudios y los esquemas que quieran tener. A nivel de soluciones especiales, muchas de las universidades ofrecen centros de desarrollo tecnológico para brindar servicios al sector industria, para hacer modelamientos o hacer análisis de cómo se podría incorporar un nuevo proceso productivo o un problema que tenga sector industria, lo simulan directamente en las instituciones y se hace una triangulación interesante. Y mejora de perfiles, por supuesto, porque no solamente es para formar desde el área de ingeniería, sino también desde los diferentes frentes a nivel de administración y competencia de personas, para garantizar con ello que desde las personas que toman las decisiones de implementar un proyecto de Industria 4.0, los que hacen el hacer, que son los que incorporan la tecnología, y los que hacen, digamos, la argumentación estratégica, están alineados con todo esto pues que nos exige la era actual. Entonces, laboratorios como estos, ustedes pueden tener tanto a nivel de software o a nivel de hardware, es lo que nosotros actualmente ofrecemos, digamos, desde el área de educación a nivel de formación, y que permite desarrollar centros de desarrollo tecnológico pues para todas las líneas de Industria 4.0. Entonces, acá integramos los tres componentes de una manera integral, y todo también en fusión, como les decía, al estar yo directamente relacionada con el área de educación, lo que siempre nos pide el sector académico y el sector de educación es, ok, si ustedes tienen un gran componente en industria, ¿cómo nos pueden brindar a nosotros realmente cuáles son esas necesidades de ese sector industrial para que nuestros programas, diseños curriculares y alineaciones de las profesiones futuras puedan empezar a desarrollarse? Entonces acá empezamos a ver nuevas áreas, digamos, de formación o nuevos programas donde tenemos un científico industrial de Big Data que va a ser esa persona responsable de manejar los datos, estadísticas de inteligencia artificial, hacer la gestión de esos datos, subir la computación a la nube, hacer toda la parte, digamos, de estrategias específicamente con todo lo que es Big Data. Tenemos otra área que es expertos en robots colaborativos, ya que hoy en día tenemos cada vez más sistemas autónomos en integración de robótica móvil con humanos, desarrollo de software, por supuesto, todo lo que son interfaces hombre-máquina, y acá entra un tema también bien interesante, la psicología del usuario cuando empiezo a tener esta interacción en estas dos frentes. Tenemos el gerente de integración de TI, o T, que no es el que estábamos acostumbrados de alguna manera a tener en nuestros espacios industriales, que era el que nos ayudaba a verificar por qué se cayó la red o por qué no tengo conectividad, no, ya es más a nivel de seguridad cibernética, redes, todo lo que es conexión 5G, tecnologías de seguridad, porque al tener tantos datos tenemos que administrar y darle seguridad a esa información. Tenemos otro que es el mentor digital, y es cómo se pueden empezar a desarrollar arquitecturas digitales en esta transformación digital, cuáles son esos nuevos modelos de negocio digitales que se nos están dando en el momento, las gestiones de cambio que tiene que haber al interior de las organizaciones con estrategias como Design Thinking o todo lo que es Scrum, que son metodologías ágiles. Tenemos un oficial de ética digital, entonces todo lo que es transformación y disrupción en la época actual nos exige generar nuevos componentes de ética, entonces era algo pues que por supuesto no estaba, digamos, dentro del corto plazo, pero con todo este cambio abrupto pues empezamos a desarrollar entonces reglamentos de protección de datos, todo lo que es procesamiento de datos, comunicación con clientes en la cadena de valor, las normas éticas para no infringir tanto políticas gubernamentales, de comunicación, de ministerios, etcétera, y la ingeniería Lean 4.0, que está muy relacionada con la charla que nos dio anteriormente el doctor Carlos, en función de cómo todos esos temas de gestión a nivel de tecnología, de procesos, gestión de proyectos empresarial, de normatividad, empiezan a regular todos estos campos de acción.
Entonces, es la manera en la que Festo actualmente, digamos, ha estado trabajando de manera importante en todos los frentes. Ahora, desde el componente teórico a un componente práctico, vemos que, por ejemplo, temas a nivel de implementación de proyectos de Industria 4.0, en el primer cuadrante vemos mantenimiento con realidad aumentada, y es antes para hacer mantenimiento teníamos que sacar una Z que tenía muchas hojas, perdíamos mucho tiempo verificando cuál era el paso a paso. Hoy en día nos ponemos unas gafas de realidad aumentada. Esas gafas tienen una integración también ciberfísica, donde sencillamente me van mostrando cuál es el paso a paso de las acciones que debo realizar. Esto me reduce obviamente tiempos de desarrollo de mantenimiento, tiempos de costo también, digamos, en la gente que tenía que hacer, por ejemplo, viajes o tenía que permanecer X tiempo para hacer un mantenimiento, y se vuelve muy eficiente. ¿Cómo? Incorporando, digamos, nuevas soluciones dentro de estos componentes. Un segundo elemento es la robótica colaborativa con humanos. Entonces ya vemos, por ejemplo, líneas de producción donde ya hay una integración de robots que tienen sensores de proximidad que me permiten desarrollar unas tareas importantes con el humano para establecer una comunicación colaborativa, y por supuesto esto cada vez más se está desarrollando a nivel de sistemas y de desarrollos en planta. Un tercer elemento es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con guías de manejo y mantenimiento inteligente. Entonces, todo lo que son los software que nos permiten hacer los gemelos digitales, la verificación de elementos, toda la parte, por ejemplo, de revisión de medidas, pero también integrada a un monitoreo de condiciones del sistema que voy a implementar en planta, pues me va a brindar una información relevante en este momento que nos permite hacer toma de decisiones. ¿Qué toma de decisiones? Saber cuándo puedo hacer una parada de planta porque se cumplen los ciclos específicos de mis productos, una parada porque en el monitoreo de condiciones me está generando alarmas establecidas. Si necesito hacer, por ejemplo, un mantenimiento, ya puedo activar códigos QR para revisar toda la información técnica de mi sistema. No necesariamente tengo que estar ya supeditado a los manuales o la revisión periódica que normalmente se tenía por cada una de las máquinas. Entonces, estos son nuevos modelos que nos cambian la manera de hacer actualmente los proyectos y las cosas. Y este último, ya que me parece también es interesante, es cómo hoy en día las industrias también están migrando en ese nuevo modelo de Industria 4.0, cambiando de productos a servicios. Entonces, este es un modelo bien bonito que se llama 365 FarmNet. Es una iniciativa de un grupo de empresas que manejaban todo para lo que era aspectos de cosecha óptima, y el antes de ellos era que vendían fertilizantes, vendían toda la parte, por ejemplo, de insumos para cosechas, verificaban temas de precios de mercado, semillas, y estaban enfocados en este componente. Sin embargo, eso no garantizaba que las cosechas pues tuvieran una calidad a nivel de lo que esperaban en retorno de inversión, en sí mismo de la calidad del producto. ¿Qué hicieron en la actualidad? Incorporaron sensórica inteligente para poder establecer o recolectar los datos sobre el clima. Entonces, temas, por ejemplo, también de pHímetro para saber la acidez del suelo, cuándo es el mejor momento de alineación, por ejemplo, de la luna para todo el tema de cosechas. Y lo que empezaron a vender en este momento ya fue el servicio de información que le permitía a los cosechadores tomar las mejores decisiones para saber en qué momento podían hacer la cosecha, cuando el suelo estaba en su mejor capacidad para desarrollarlo, cuál era, digamos, el mejor momento también a nivel de climatología, de temperatura y demás para hacerlo. Y empezaron a vender fue calidad de los datos, procesamiento de datos, y eso efectivamente lo que permitió fue tener una mejor eficiencia en la producción y mayor ingreso para las compañías. Entonces, fíjense cómo todos esos modelos empiezan a cambiar, y es parte, digamos, de la gestión que está haciendo Festo en este momento, desde el componente industria, incorporación de nuevas tecnologías, entender la madurez que tienen las empresas actualmente en su modelo de madurez de Industria 4.0 y formar en competencias blandas y duras a todas las partes interesadas para que podamos migrar paulatinamente a todo este nuevo modelo de Industria 4.0.
Finalmente, ¿cuáles son las oportunidades de todo esto? Poder desarrollar nuevos modelos empresariales, poder tener nuevos modelos también de servicio en cada uno, digamos, de los aspectos que manejamos nosotros, optimizar procesos a nivel de temas de gestión y, como siempre, brindar esas formaciones y soluciones educativas adaptables, customizando realmente la formación en función de lo que requiere actualmente el mercado. Eso sería de mi parte. No sé si ya entonces tienen preguntas en relación a lo que les acabo de presentar. Gracias, Magíster Benavides, por su impecable exposición. Continuaremos con las preguntas del público de manera ordenada. ¿Cuál puede ser el primer paso en las pequeñas y medianas empresas para desarrollarse competitivamente en referencia con la innovación y cambio tecnológico? Bueno, indiscutiblemente acá tenemos que hacer un análisis, un diagnóstico del nivel de madurez que tienen estas empresas en la industria. Es decir, utilizar en este caso la toolbox que nosotros manejamos, que es abierta para cualquier tipo de persona que la quiera implementar. Inclusive Festo también cuenta con un link donde se puede hacer un diagnóstico online, es decir, solamente entran, evalúan y contestan ciertas preguntas y se sabe cuál es el nivel de madurez. Pero hay que hacer un diagnóstico inicial y a raíz de ese diagnóstico establecer en qué nivel de madurez se encuentra y empezar a desarrollar un plan de implementación paulatino, adaptativo y en función también de las capacidades tanto económicas y tecnológicas que tengan las pequeñas empresas. ¿Cómo ve a América Latina con respecto al desarrollo de Industria 4.0? Pues realmente creo que ha sido interesante ver cómo la región en este momento se está subiendo, digamos, en el componente de Industria 4.0, uno para cerrar la brecha de conocimiento. Vemos iniciativas importantes a nivel de apropiación tecnológica, de entender qué es la industria 4.0, las instituciones de educación inclusive ya están haciendo centros de desarrollo tecnológico en industria 4.0, lo que sugiere que nos estamos preparando para tomar esta acción. ¿Dónde es realmente donde se ve la brecha? Es un poco en el sector industria. Sabemos que la academia siempre es mucho más rápida en la adquisición de la información y de las nuevos desarrollos tecnológicos. A la industria le cuesta un poco más. Entonces, lo que sí deberíamos implementar a nivel de región es poder estar más cercanos a academia de industria para poder acompañar esos planes de implementación, esos diagnósticos específicos y asimismo que la industria pueda tener, digamos, mejores respuestas en función de una implementación tecnológica en el corto plazo. Con respecto al desarrollo del talento, ¿cuál ha sido el aspecto que menos puntos ha tenido? En la parte del talento pienso yo que más que en la habilidad dura, que es el hacer tecnológico, es a nivel de entender la industria 4.0 desde la estrategia. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las organizaciones cuando se les presenta un proyecto de inversión tecnológica y ven el monto, normalmente dicen es un monto impagable, es imposible incorporar tecnología. Pero cuando desde la estrategia se entiende que la industria 4.0, llamemos más incorporación tecnológica, sugiere un retorno de la inversión que va a hacer que las producciones sean más eficientes, que se pueda ampliar toda la parte comercial, que podamos tener ya más competitividad, que podamos garantizar, digamos, menos lotes que son rechazados por calidad y eso nos vuelve más competitivos. Desde ese punto de vista sí siento que nos hace falta fortalecer la formación a nivel de líneas en las compañías que están en la estrategia para que entiendan que la tecnología y el costo de la tecnología no es directamente proporcional al valor presente neto, sino realmente al cómo esa tecnología le va a dar un, digamos, salto cuántico a la gestión que tiene la compañía en el mercado. ¿Considera Festo que la realidad aumentada tiene más potencial dentro del ámbito industrial?
Por supuesto, en este momento, de hecho, varios de los proyectos que se están desarrollando a nivel de realidad aumentada están como iniciativas in-house dentro de las compañías. También hay muchísimos emprendimientos porque claramente la integración de esos componentes ciberfísicos están mejorando de manera importante la eficiencia, digamos, en planta para mantenimientos, por ejemplo, también se quiere hacer expansión en las plantas con nuevos dispositivos, a través de esta realidad aumentada se puede hacer una proyección de la integración de esas nuevas soluciones o nuevas líneas de producción dentro de la planta, verificando eficiencias, empalmes, dimensiones. Es un componente que realmente permite ser mucho más eficiente toda la operación y por supuesto que en la actualidad es uno de los derroteros de Festo para implementar nuevos desarrollos. Actualmente, ¿cómo Festo enlaza el recurso humano con la industria 4.0? ¿Y qué balanza o inclusión realiza para que el ser humano siga teniendo relevancia al paso del tiempo? Bueno, en la actualidad nosotros tenemos unas iniciativas a nivel de lo que es el fortalecimiento de las competencias Industria 4.0, lo hacemos desde educación con unas competencias que se llaman las Festo Digital Mechatronics Games, son unas competencias que se hacen a través de entornos virtuales y se evalúan diferentes competencias en el manejo de software desde la academia, desde la parte, digamos, industrial, hacemos diferentes workshops con todos nuestros colegas del área de automation que son los encargados del sector industrial, precisamente alfabetizando a todo nuestro sector en cuáles son esas competencias de Industria 4.0, cómo se realizan todo el tema de diagnósticos y hay un fuerte compromiso desde esta perspectiva de empezar a cerrar las brechas de conocimiento que hay. Eso digamos desde el talento. A nivel interno también tenemos digamos un grupo de trabajo colaborativo donde implementamos diferentes iniciativas para incorporar, por ejemplo, hoy en día tenemos un líder de digital, le llamamos líder digital. Él es el que está desarrollando soluciones como dashboard, comunicación en la nube, todo lo que tiene que ver también con nuevos procesos a nivel de la organización, tanto interno como externo, y hacemos unas competencias también, unas olimpiadas con sector industrial para empezar a promover este tipo de iniciativas. Como última pregunta tenemos, ¿cómo llegamos a certificarnos como ingenieros Lean 4.0 de ser posible? Bueno, en la actualidad desde Festo Colombia tenemos con diferentes instituciones que ya tienen la certificación en ambientes certificados Festo en Industria 4.0, programas de certificación Lean. Tenemos un staff pues de universidades, sería básicamente poder brindarles esa información para que la puedan obtener y es parte, digamos, de las iniciativas que estamos trabajando. Entonces acá tenemos Universitario Una Agustiniana, tenemos el Técnico Central de La Salle y la Universidad Javeriana actualmente, que es una de las universidades que está incorporando un laboratorio 4.0 y que va a brindar todo el tema de formación en Lean Industria 4.0 también.